Vamos a leer del libro de Hebreos en el capítulo 9, versículo 19 al 22, como base al inicio, por supuesto, de esta temática. Hebreos capítulo 9, versículo 19 al 22. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con la sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia en esta mañana. Hoy deseamos con todo nuestro corazón, Señor, ser alumbrados por su palabra, ser enfocados en ella, poder, Señor, entender lo grande y maravillosa que es tu sangre preciosa derramada por nosotros. Gracias, Señor. Enséñanos, guíanos, dirígenos, y que en esta mañana cada uno de tus hijos y de tus hijas que va a oír esta palabra pueda ser impactado, bendecido, fortalecido, en el nombre de Jesús. Gracias por tu gran amor, gracias por tu gran misericordia, gracias por lo que tú harás hoy en nuestra vida y corazón, para tu gloria. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces, como ya lo ve en el título en la pantalla, la todopoderosa sangre. Y cuando hablamos de esto, en realidad hablamos de lo que la sangre de Jesús hizo, provocó en la cruz del Calvario. En Romanos capítulo 5, versículo 9, Pablo le habla a los romanos, y ya que hemos estado estudiando Romanos, en realidad también nos damos cuenta de esto importante. Se nos dice que somos justificados en su sangre. Y ahí está entonces la importancia de la sangre de Jesús, la justificación ante el Padre. Entonces aquí es cuando nosotros debemos entender, pues mucho más, dice Pablo, estamos ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 25, habla de un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Y Pablo lo dice. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. O sea, estamos viendo en realidad cómo la sangre de Cristo va enfocándonos en lo que realmente es. Efesios 1:7 dice que tú y yo somos justificados o redimidos a través de la sangre de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice que esta sangre es preciosa. Sino con la sangre preciosa, dice, así lo dice Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primero que todo, veamos la santidad de la sangre. Estamos de alguna manera familiarizados cuando estudiamos el Antiguo Testamento y vamos viendo todo aquello y el mandato, por supuesto, que hay en el Antiguo Testamento para Israel cuando tenían que traer las ofrendas del Antiguo Testamento. Tenían que ser todas y cada una de esas ofrendas sin mancha, sin mancha. Cuando se descubría una falta o una mancha en un sacrificio, era rechazado inmediatamente. No se aceptaba porque tenía que ser sin mancha. Ahora,
Igual era, por supuesto, con la sangre del Señor Jesucristo. Y esto es muy, muy importante. Este es el testimonio de la santidad de su vida. Por eso el Señor Jesucristo fue sin mancha, sin pecado, literalmente. Por allí también se dice sin pecado original, o sea, no tenía y no había pecado en él. Por lo tanto, era el Cordero perfecto, así también lo menciona la Escritura. En la naturaleza de lo que Jesús era es impresionante. Ahora, podemos decir entonces que es la naturaleza del depósito divino dentro de la persona nacida de nuevo, convertida en hijo de Dios. O sea, estoy diciendo de que si Jesús era sin mancha y el testimonio, por supuesto, de su santidad estaba en esa vida sin pecado, ahora esa vida sin pecado está en nosotros y Cristo vive en nosotros. Por lo tanto, podemos decir que tenemos un depósito dentro de nuestra vida y de esta forma entonces podemos decir que aunque nosotros no somos perfectos, pero la vida de Jesús que está dentro de nosotros es perfecta, entonces tenemos la garantía de la perfección. Por eso también dice la Escritura que debemos llegar a la estatura de un varón perfecto. Entonces alguien dice, bueno, todos somos imperfectos, no hay nadie perfecto, pero Cristo, que es perfecto en nosotros, nos da la garantía de la perfección. O sea, podemos llegar a ser perfectos como Cristo es perfecto. La preciosa sangre, de acuerdo a la Escritura, nos limpia y lo hace en todo momento. Quiero enfatizar en esto. Cuando hablamos de que la sangre de Jesucristo fue derramada una vez y por todas y a través de esa sangre somos limpios del pecado, no se refiere tan solo a que es un momento específico cuando usted recibe a Jesús o pide perdón o se arrepiente de sus pecados y la sangre de Cristo lo limpia, sino que la sangre de Cristo actúa continuamente en nuestra vida, o sea, en todo momento. Ahora mismo en su vida la sangre de Cristo está limpiando todo aquello que es pecado. Entonces cuando caminamos en la luz, como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos está lavando continuamente y limpiando a la vez, y ella tiene el poder para hacerlo. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso es que muchas personas lamentablemente comienzan a decaer espiritualmente y el enemigo se aprovecha de ellos, y cuando ellos han pecado o cuando ellos han cometido un pecado, cual sea, yo sé que nosotros en nuestra mente decimos hay pecados grandes, pecados chicos. En realidad para Dios todo es pecado si es pecado. El punto es ese. No importa si es grande o pequeño, es pecado. Y la sangre de Cristo limpia a la persona de todo pecado, aquel que ha recibido Jesús. Por lo tanto, entonces la sangre de Cristo continuamente está lavándolos, continuamente está limpiándonos. Y ahí entonces es donde nosotros debemos recurrir constantemente. Por ejemplo, cuando leemos de los sacrificios en el libro de Levítico, tenemos la ofrenda quemada, la ofrenda por el pecado. Tenemos todas esas ofrendas que sacaban de alguna manera el pecado de su lugar escondido y aún del estado inconsciente, o sea, cuando alguien había pecado y no se había dado cuenta que había pecado. Todo aquello en las ofrendas aparece. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo abarca todo esto. La sangre del Señor Jesucristo quita todo el pecado de los lugares más profundos de nuestro ser, aún los pecados inconscientes. Él los lava, los limpia y nos hace volver a la comunión perfecta con Dios mientras que vamos creciendo, por supuesto, en Él. Entonces, esto es algo constante, algo continuo. Él nos revela también estas cosas y así somos liberados del pecado y de la maldad. Entonces, sigo enfocándome en esto. Cuando hablamos entonces de que una persona ha pecado, la sangre de Cristo está allí para limpiarle de todo pecado. Es continuo. Entonces,
Podemos pensar en tanta gente que hoy día dice, no, yo estaba bien sirviendo al Señor, pero la verdad es que fallé, pequé y ahora no, ¿qué el Señor, qué me va a amar a mí? El Señor, ¿qué me va a perdonar si yo fallé? La sangre de Cristo continuamente nos va limpiando de todo pecado. Somos sus hijos, Cristo está en nosotros y esa sangre nos limpia de todo pecado. El arrepentimiento debe estar en nuestra vida. Entonces lo que debemos hacer es arrepentirnos y esa sangre nos limpiará de todo pecado. Ahora, esto es la santidad de la sangre. En segundo lugar, para entrar dentro de este tema, queremos ver el derramamiento y rociar de la sangre. Ya vimos lo que es la santidad de la sangre, que limpia todo pecado continuamente. Pero veamos ahora el derramamiento y rociar de la sangre. Primero, podemos decir entonces que el derramamiento de la sangre se relaciona con todo lo concerniente del pecado, o sea, con todo lo que es pecado. No es que la sangre se relacione con el pecado, sino que la sangre va para limpiar todo pecado. Y al mismo tiempo se relaciona con lo que es la culpabilidad o la muerte y del juicio. Por el derramamiento de la sangre hay remisión, de acuerdo a lo que leíamos nosotros en el pasaje que estábamos usando de Hebreos capítulo 9. Entonces, por el derramamiento de la sangre hay remisión y todo el fundamento de la salvación está asegurado por el derramamiento de la sangre. Recordemos que la Escritura nos dice que no es por obras de justicia, no es por obras tampoco para que nadie se gloríe. O sea, no es nada que nosotros hayamos hecho, sino lo que Cristo hizo. Es por su misericordia que Él de alguna manera me ha introducido en esta esperanza de vida, porque a través de su sacrificio entonces yo tengo la posibilidad y la gran posibilidad de ser salvo, perdonado, limpiado y lavado. Entonces si usted y yo somos nacidos de nuevo hoy, somos cristianos hoy, hemos aceptado a Cristo hoy por la sangre de Jesucristo, entonces ahí vemos que Cristo Jesús está obrando en nuestra vida. Recordemos que el Señor no conoció pecado. Que lo que hizo Jesús, tomó mi pecado, tomó su pecado para que usted y yo fuésemos hecho justicia de Dios. Eso es lo que la Escritura dice. Por lo tanto, Dios a través de la sangre justifica al impío, justifica al pecador, justifica a aquel que cree en el Señor. Yo recuerdo cuando nací de nuevo, a la edad de 14 años, en el año 1980 fue eso. Y eso fue en mi casa, estábamos en casa y uno de mis hermanos me llevó a recibir a Jesús en mi corazón. Él me predicó, él me habló de Jesús. Yo nunca antes había sentido algo tan especial, aunque por supuesto había oído del Evangelio desde pequeño, pero esa noche yo creí el Evangelio. Yo creí en Jesús. Oramos sentados en una cama y recuerdo que me pidió que repitiera la oración. Esa noche mi vida cambió. Yo no conocía otra cosa fuera del pecado, de la maldad, pero cuando terminamos la oración, yo estaba tan limpio por la sangre de Cristo, tan limpio de mi pecado y tan limpio de ser pecador, que fue como que si nunca hubiera pecado. Eso es lo que provoca, hermano querido, cuando tú y yo vamos a la presencia del Señor. Ese es el derramamiento de la sangre sobre una vida. Cuando la sangre de Cristo limpia al más vil pecador, como dice, es como si nunca hubiera pecado. Es por el rociar de la sangre que llegamos a una comunión viva y al mismo tiempo vocacional con Dios. Es a través de ese derramamiento de la sangre. Cuando miramos la Escritura, vemos el tabernáculo y el sacerdocio del Antiguo Testamento representaba no solamente la salvación de Israel, sino también el ministerio sacerdotal de Israel hacia las naciones. Aunque el tabernáculo era
perfecto en estructura, porque recuerde que el tabernáculo se había construido bajo la norma de Dios o bajo las medidas de Dios, bajo los lineamientos de Dios o las órdenes de Dios. Entonces, aunque el tabernáculo era perfecto en estructura, increíblemente, y el sacerdocio era completo en número y en ornamentos, nada o nadie podía funcionar hasta que cada parte del altar, la fuente, la mesa, las cortinas, los candeleros, el arca de oro, el propiciatorio, los vasos, los instrumentos, el oído, incluso lo dice Éxodo, pulgar o dedo del pie, habían sido rociados con la sangre. O sea, nada funcionaba si no se rociaba con la sangre. Nada podía vivir en el servicio y el ministerio de Dios salvo en virtud de la sangre esparcida. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Así se hacía de esa manera. Entonces, aquí podemos ver que la estructura más perfecta o la organización más grande y el propósito más devoto o el propósito más lindo van a fallar al funcionar en el interés del Dios eterno, porque están fuera de la sangre de Jesús. Nada puede funcionar si la sangre de Jesús no ha sido esparcida sobre las vidas de aquellos hombres y de aquellas mujeres. El Espíritu Santo, hermano querido, es, lo dice la Biblia, el fuego de Dios, y es absolutamente esencial para la vida espiritual y también para la energía del creyente, la fuerza del creyente, el poder del creyente, como también lo menciona el libro de Hechos. El Espíritu Santo solo viene donde la sangre ha sido rociada. Esa es la única forma en que Él viene. O sea, lo puedo decir allí, es el fuego. Él es el purificador cuando hablamos del Espíritu Santo, pero no va a venir sobre nuestras vidas a menos que la sangre haya sido esparcida. Esto nos da una claridad en este sentido para decir de que los no salvos, aquellos inconversos, los que no han conocido al Señor, no pueden recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no viene si no hay sangre rociada sobre nuestras vidas. Esa sangre debe ser aplicada, y cuando esto se hace, entonces lo relacionado al pecado ya habrá sido tratado. O sea, si la sangre de Jesús es rociada sobre nuestra vida, entonces el pecado ha sido eliminado, el pecado ha sido quitado, y esa persona es una nueva criatura, y de esa manera el Espíritu Santo puede venir sobre él para guiar, dirigir, enfocar y dar poder y autoridad. Es la sangre la que limpia, y el Espíritu Santo solo viene cuando la sangre ha sido aplicada, cuando ya ha sido limpio. La sangre y el Espíritu son uno, y siempre de esta manera entonces van de la forma en que Dios lo establece. La sangre es para la preparación, mientras que el Espíritu Santo es como la confirmación o testimonio de que esa persona ha sido limpia. Por eso la palabra del Señor dice, y Pablo lo habla en Efesios 1:13, cuando él dice que desde que nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, para creer entonces nos arrepentimos y nuestra vida fue limpiada por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, y luego de eso entonces somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La llenura del Espíritu Santo es el testimonio del hecho de que la sangre ha limpiado el templo, ha limpiado la vida de aquella persona. El Calvario precede al Pentecostés. Eso lo podríamos marcar de esta manera para entenderlo o graficarlo mucho mejor. O sea, si nosotros vemos en la Escritura la cronología, primero Jesús fue al Calvario, murió en la cruz del Calvario, resucitó, y luego de eso vino Pentecostés. Entonces, por eso digo que el Calvario precede al Pentecostés. La cruz
es el camino a la glorificación, y el estar crucificado con Cristo es haber dejado de lado la carne, sobre la cual por supuesto el aceite no puede venir. Hablo del Espíritu Santo. No puede de ninguna manera. En el Antiguo Testamento tenemos el tipo perfecto del aceite de la unción. Recordemos esto. Ese aceite santo que se derramaba, y recordemos que se utilizó en muchas ocasiones, esa unción especial, por ejemplo, si una mosca entraba, tiene que ser desechado, porque ya no es puro, ya no es perfecto. Era un tipo del Espíritu Santo y nunca podía ser puesto sobre los inmundos, nunca podía ser puesto sobre las personas que no estaban en las condiciones adecuadas, el aceite de la unción. Nunca debía ser puesto sobre la carne. Dios nunca va a vivificar lo que Él ha rechazado. Él nunca va a glorificar ni va a usar en su servicio aquello que es del hombre, de la carne. Entonces necesitamos conocer esto, necesitamos entender esto. Ojalá me esté siguiendo en lo que estoy planteando. Usted va a ser usado para vivir esa iglesia de la que viene, por supuesto, la restauración, y hacer también ese instrumento, también se le llama ese vehículo, ese vaso del que hablamos cuando hablamos de la persona de Cristo. Entonces usted y yo, que vamos a ser el instrumento de Dios, debemos entender que debemos estar limpios, y la única manera de limpiarnos no es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo. O sea, la sangre de Jesús debe ser esparcida. Ahora, ¿cómo se esparce la sangre de Jesús? Dice usted, bueno, solamente a través del arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente ante el Señor y reconoce su condición y su estado, y reconoce que necesita el perdón de sus pecados, la sangre de Jesús es derramada. Recuerde que Él no rechaza a nadie. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él recibirá todo el que viene a Él. Él no le echará fuera. O sea, tenemos palabra de Dios para entender que Él nunca nos rechazará. Usted puede ser el pecador más grande del mundo, puede ser el hombre más malo de esta tierra y considerar que Dios le va a rechazar por ser malo. Escuche bien, Dios no le rechazará si usted viene a Él y le pide perdón y se arrepiente. Entonces usted va a ser usado ahí y debe entender la verdad que estamos de alguna manera mostrando hoy. Dios nunca va a glorificar lo que Él ha rechazado. Él nunca va a usar en ese servicio lo que viene de la carne. Nunca lo va a hacer. El siguiente factor de la sangre en su función, como la vida también es de alguna manera, hablando, es la calidad de ser incorruptible, además de ser indestructible. Lo vemos así, de esa forma. Entonces la vida en su calidad debe ser incorruptible y además indestructible. Entonces este es el factor de la sangre. Ahora, ¿qué significan estas palabras? Vamos a tratar de entenderlo. Si tú no puedes corromper algo, no lo podrás destruir tampoco. Si no se corrompe algo, no se puede destruir. Y esto es una gran verdad. Podríamos colocar un ejemplo en un metal. Normalmente, cuando el metal se corroe, cuando se corrompe, y la palabra que nosotros usamos, se corroe, se oxida, se destruye. Eso es lo que entonces podíamos nosotros identificar. Si tú no puedes corromper algo, no lo podrás destruir. Si tú te corrompes en el pecado, entonces te destruirás. Y Satanás eso es lo que busca, corromper nuestra vida para destruirnos. Entonces, si Adán, vamos a un ejemplo bíblico, si Adán no hubiera pecado, él habría vivido para siempre. ¿Por qué? Porque podría haber participado o haber tomado del árbol de la vida y haber vivido para siempre. O sea, en ese sentido entendemos que si Adán no hubiera pecado, hubiera vivido para siempre. Y esta es la vida sobre la que la muerte no tiene ningún poder.
la vida de la sangre de Jesús. Cuando tú estás en Cristo, Satanás no tiene ningún poder sobre ti. Recuerda, y veamos un poco en esto, aún en el Antiguo Testamento, aunque no estaba lo que es la sangre de Jesús, solamente estaban los sacrificios. Y recordemos que Job, de alguna manera, sacrificaba constantemente animales y hacía sacrificios por si alguno de sus hijos hubiera pecado o hubiera ofendido a Dios. Eso es lo que hacía Job. Pero a pesar de que aún Jesús no venía, que era por supuesto los sacrificios tipo de Cristo, increíblemente Dios lo tenía protegido y Satanás no lo podía tocar, no lo podía alcanzar. Entonces vemos aquí que ahora en Cristo Jesús la sangre de Cristo es la que nos protege, la que nos cuida, la que nos fortalece, la que nos limpia constantemente, la que nos hace aceptos a Dios. Yo podría decir de esto y podríamos enfocarnos también en esto. El infierno ha sido invadido y ha sido despojado por el poder de esta vida. Recordemos esto. Satanás y todo su reino han sido destruidos por el poder de esta vida. ¿De qué estoy hablando? Jesús en su muerte descendió al Hades. Hay muchas hipótesis y mucha gente que habla sandeces, ¿no? Y es una mentira cuando se dice que él fue quemado allí o que bajó al infierno para ser torturado. Él no fue allí para someterse al diablo. Él fue allí para quitarle al diablo toda autoridad. Él cumplió la justicia de la ley y los mandatos de la ley en el Calvario. Él puso todo allí. Entonces, la muerte de Jesús rompió toda obra del enemigo, rompió con todo pecado y toda maldad. Ahora, cuando nosotros miramos entonces la Escritura, dice que la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el que no conoció pecado, Jesús, llevó ese pecado y murió por nosotros, y llegando a las oscuridades del infierno, tomó las llaves de la muerte, del infierno y de la tumba. Escuche bien, Él ha despojado al infierno por nosotros y se paró en el huerto, escúcheme bien, el día de su resurrección y dijo: yo tengo las llaves de la muerte y del infierno y de la tumba, porque yo vivo, tú también vives. O sea, aquí entendamos esto. Esta vida que Él nos ha dado nunca puede morir. Esta vida que Dios nos ha dado nunca puede morir. El que era y el que es, como dice también la Escritura, ahora vive para siempre. Es como el testimonio del triunfo universal de su propia sangre, por supuesto, sobre todas las fuerzas que el enemigo pueda tener, y Él se para en el camino con el propósito de Dios cumplido. Debemos entonces creer en esta sangre y debe ser restaurada a la iglesia. O sea, la iglesia debe volver a entender que el poder de la sangre de Jesús es extraordinario, es tremendo. Entonces nosotros debemos predicarlo, debemos hablarlo, debemos ministrarlo, predicarla hasta que los corazones sean penetrados y tengan una relación fresca con Dios, que los impacte de una manera nueva, de una manera auténtica, de una manera maravillosa, para que entiendan que la preciosa o preciosísima sangre es la respuesta a todo, absolutamente a todo. Entonces, cuando vemos nosotros a Jesús en su vida o por su vida indestructible, Él perfeccionó la salvación. Recordemos que en el Antiguo Testamento el pecado era solo cubierto, no había salvación, solo cubierto. Pero en Jesús, aquí el pecado es quitado y la salvación es perfecta. Estamos hablando cuando Juan vio a Jesús venir, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa palabra es fundamental. Nunca antes nada había sido perfecto, porque los otros mediadores eran cambiados porque morían. O sea, era imposible que las personas pudieran ser salvas hasta que Cristo llegó.
Pero este sumo sacerdote que es Jesús es perfecto para siempre, porque Él vive, porque el poder, hermano querido, indestructible de esa vida está en Él. Entonces fue la sangre de Jesús que hizo posible que tú seas lo que eres hoy. Y es la sangre de Jesús que hace posible que tú continúes siendo lo que eres hoy. Tú eres un hijo de Dios y no estás aquí en pie por tus fuerzas, por tu energía, por tu capacidad, por tu talento. Tú estás aquí en pie porque la sangre de Cristo fue derramada sobre tu vida y esa sangre de Cristo sigue limpiando tu vida día a día. Entonces, por su vida indestructible, Él nos ha ligado con Él. Compartimos su vida a través del nuevo nacimiento y nunca moriremos. Recuerda las palabras de Jesús. Ahora quizás entendemos un poco más lo que le decía a Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. O sea, estamos hablando de que la vida está en Él y que nosotros tenemos esa vida en nosotros. Comprendamos que la muerte no es el fin de la existencia. Es algo espiritual. La vida triunfa sobre la muerte y esto es espiritual y significa victoria sobre el pecado, sobre el yo y sobre Satanás. La muerte para el cristiano realmente no es muerte. La sangre del Señor nos ha dado acceso, dice, al lugar santísimo y nos da la seguridad que tenemos ya una vida indestructible porque no puede ser corrompida. La muerte gobernó a través de Adán por la desobediencia. Eso es lo que vemos en la Escritura. De un hombre, y lo dice así, de un hombre todos fuimos pecadores. La muerte pasó a todos los hombres, a todos nosotros, por causa de Adán. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús vino y venció a la muerte de una sola vez. O sea, veamos esto. Repito esto. La muerte no es el fin de la existencia. La muerte es algo espiritual. Recordemos que Jesús estuvo 3 días y 3 noches y el mundo pensó que la muerte había ganado. La gente pensó que la muerte había ganado. Satanás pensó que había ganado. Pero el tercer día Él salió de la tumba con las llaves de la muerte, del infierno y también de la tumba. O sea, Él había conquistado a la muerte, había vencido a la muerte. Cuando tú y yo morimos, no morimos espiritualmente. Solo cambiamos nuestra dirección de un lugar en esta tierra. ¿Para qué? Para estar por siempre con el Señor. Esta vida indestructible del Señor Jesucristo ha inaugurado un ministerio y una obra que va a seguir hasta la conclusión final. O sea, a pesar de todas las fuerzas de la tierra y del infierno que arremeten contra el poder de Dios, increíblemente, a través de esta vida, Él va a continuar. Él ha inaugurado todo esto, por decirlo así. Cuando Él murió en la cruz, comenzó una nueva etapa, un nuevo comienzo, algo extraordinario. Recuerde usted que imperios han sido llevados a la ruina al tratar de ir contra lo que Él dijo que iba a edificar. Y Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia. Es una bendición estar y ser parte de este trabajo asegurado por la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque esto va a permanecer para siempre. La iglesia no va a desaparecer. Se levante quien se levante, hagan lo que hagan, decidan lo que decidan, pongan leyes que quieran. La iglesia nunca va a desaparecer. Ahora es triste cuando miramos nuestro país, donde nacimos. Y es triste ver lo que está sucediendo y lo que está ocurriendo en el mundo hoy día. Yo creo que finalmente quizás nuestro país va a ser destruido de una u otra manera por todo lo que está ocurriendo. Yo veo a este país cambiando y hoy día es un mundo violento, totalmente violento. Es un mundo de socialismo y al mismo tiempo es un mundo que busca prosperidad, riqueza.
Es un mundo donde las personas que se creen libres no son ni siquiera los libres que fueron antes. Es una cosa temporal que va a pasar. Y puedo decirte con gran esperanza, hermano querido, que yo soy parte de aquello que nunca va a ser destruido y nunca va a cambiar, porque tenemos asegurado en Cristo Jesús y en su sangre preciosa que la iglesia no pasará, que la iglesia no será destruida. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y Jesús no puso las puertas de una nación, de un país, del mundo, no, porque eso es menos todavía. Dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es como el cúmulo de toda la enemistad y el odio hacia la iglesia. No podrán prevalecer. Entonces este mensaje tiene que ser proclamado. Que todo esto ha sido conseguido por la sangre todopoderosa del Señor Jesucristo. Si la obra de un hombre termina cuando él es retirado, simplemente significa que la obra de ese hombre era de hombre y no de Dios. O sea, me refiero a que si una obra que alguien inició termina cuando él ya no está, entonces era una obra de hombre. El testimonio, hermano querido, al que Dios se relaciona es la de una obra que permanece y persiste. Jesús no está con nosotros hoy en forma física, pero su obra continúa hasta el día de hoy. Cuando todas las fuerzas destructivas se hayan agotado, en otras palabras, se hayan cansado, incluyendo toda arma que el enemigo haya utilizado contra la iglesia, ella continuará siendo la iglesia. O sea, no habrá forma de destruir a la iglesia, porque Jesús lo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando los dirigentes de grandes empresas y corporaciones que hicieron guerra contra la iglesia de Dios, hay mucha historia en el pasado. Increíblemente, cuando hayan estado en el infierno 1 billón de años, aún habrá una iglesia comprada por la sangre de Cristo Jesús aquí en esta tierra. O sea, nada de lo que se oponga a la iglesia, nada de lo que se oponga al cristianismo, a los hijos de Dios podrá prevalecer, pero la iglesia seguirá prevaleciendo. Ahora, hay toda clase de alarmas hoy debido a los cambios rápidos y drásticos que se están dando en el mundo. Hoy día, lamentablemente, hay mucha desesperación. Y también podemos ver de alguna forma el cristianismo organizado que está en problemas hoy. Hay muchas iglesias y sus organizaciones que están en problemas. El mantenimiento del sistema religioso demanda de todos los recursos. Hay que tener mucha agudeza, ingenio. Y lógicamente vemos hoy día una cantidad de programas por todas partes. O sea, la gente está tratando de hacer algo, organizándose. Y nunca ha habido, lamentablemente, tantas atracciones, programas o métodos realizados por la iglesia. Porque la iglesia ha perdido la visión de esto. Ha perdido el entendimiento en esto. O sea, lo que nosotros debemos hacer es predicar el evangelio por sobre todas las cosas y olvidarnos de todo lo demás, porque el cristianismo en sí, aunque debe organizarse, hermano querido, no puede ir bajo los sistemas o parámetros humanos, porque eso nunca hará lo que la iglesia debe hacer. El problema es que hoy día la iglesia está siendo entretenida. O sea, se han creado un montón de programas y atracciones para entretener a la iglesia. ¿Cuándo habías visto semejantes cosas? Hoy día se lleva de todo al púlpito y eso es lastimoso. Yo recuerdo hace algunos años atrás, deben ser bastantes años atrás, una década más o menos, vi a unos hombres quebrando ladrillos con sus cabezas y doblando barras de hierro, haciéndolo en el nombre de Jesús, en una iglesia, en una congregación.
Y eso tuvo mucho crecimiento hace una década atrás. Hoy día se hace de todo. Tenemos payasos en los púlpitos, cómicos que se paran allí y vienen con lo que ellos llaman el nombre de Cristo. Hermano querido, ¿sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que eso significa? Y podríamos mencionar una cantidad enorme de cosas que hoy día la iglesia hace para entretener a la iglesia. Todo eso habla de fracaso, de derrota, porque sencillamente hemos perdido nuestro norte, hemos perdido lo que Dios quiere que hagamos. Detrás de esta religión burlesca y falsa, Dios tiene una iglesia sobre la cual el infierno no puede prevalecer. Entonces lo que nosotros debemos hacer es ubicarnos en la posición que Dios nos ha puesto. Contender por la fe una vez entregada a los santos. Es más que contender por ortodoxia o doctrina o abogar por un credo evangélico. Es más que ser un fundamentalista, mucho más que eso. Es reconocer y buscar seriamente aquello que Dios ya tiene establecido en su corazón. Esto es gente consagrada en el altar, gente consagrada a la cruz y a la sangre de Cristo. O sea, debemos volver a esa realidad. Hoy día no estamos para discutir cosas teológicas. Personas que han sido de alguna manera crucificadas con Cristo y cuya vida es un testimonio de la victoria del Calvario sobre todo enemigo de Cristo en todo sentido. Personas a través de quienes Dios pueda, por su espíritu, darse a sí mismo. Eso es lo que tú y yo tenemos que dar. Hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, esa es la razón por la que te digo que estamos aquí, para que nuevamente seamos llevados en forma intensa, especial a esa unión, para que podamos salir de aquí a proclamar la verdad tal como es en Cristo. La iglesia ha sido una víctima de Satanás, y lo puedo decir así, hablo en general, debido a su falta de reconocer completamente las virtudes de la preciosa sangre y la dignidad de aquel que la derramó. Ese es el problema de la iglesia hoy día. Por allí Pablo en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 15 dice: gracias a Dios por su don inefable. Eso exclamó Pablo. Al decir esto, quiere llamar tu atención a las ofrendas mencionadas en Éxodo, en Levítico y también en Números, que aparecen en todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando tú estudias esto y lo aplicas, estas ofrendas revelan dos cosas. Primero, es que Dios ha hallado pecado. Aún en el lugar más escondido y secreto, Dios ha hallado pecado. Aún en el inconsciente, Él lo ha escudriñado. Lo accidental, lo involuntario, insospechado, todo es tomado en consideración en estas ofrendas. Todo. Y Dios considera el pecado ahora como un estado y no solo como un acto deliberado. Porque hay gente que dice: no, yo pequé. ¿Te arrepentiste? Todavía no. Entonces estás en pecado. Hay mucha gente que piensa que porque pecó hace un año atrás, él pecó hace un año atrás en realidad, pero ya no he pecado más. Pero si no te arrepentiste, sigues en pecado. A eso estoy hablando. Dios considera el pecado ahora como un estado. Una vez que tú pecas, eres un pecador. Y no es solo un acto deliberado. Entonces, esto es claramente mostrado si leemos cuidadosamente los libros anteriormente mencionados. Cuando vamos al Antiguo Testamento y buscamos todo esto, por supuesto, en Éxodo, en Levítico y en Números. En segundo lugar, puedo decir que es que después de haber escudriñado el pecado en sus más remotos escondites, por decirlo así, Dios ha provisto para tratar con él hasta la más pequeña insinuación. O sea, Dios va a trabajar de tal manera que va a sacar todo aquello. Y aquí es donde debemos presentar ofrendas quemadas para que como creyentes podamos ser aceptados y hallados perfectos en relación a todo lo que sea la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Veamos el libro de Colosenses capítulo
4, versículo 12, dice: os saludo, Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, aquí es donde nosotros debemos entender que debemos estar perfectos. Pero ¿quién está perfecto? ¿Cómo podemos estar perfectos? Solo que Cristo esté en nuestra vida y la sangre de Cristo esté continuamente limpiando nuestra vida. En la Escritura muestra la ofrenda de la flor de harina para poder obtener una perfección moral. No de nosotros mismos, sino presentada por fe. Y en Romanos capítulo 12, Pablo habla, versículo 1, y dice: así que, hermanos, os ruego, lo estudiábamos ayer, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces vemos todo lo que implicaban las ofrendas en el Antiguo Testamento para la expiación del pecado, o para el perdón de pecados, o para lo que eran las ofrendas en sí para obtener una perfección moral. Vemos todo eso lo que implica. En Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Una vez y para siempre. En el capítulo 13, versículo 21 del mismo libro de Hebreos, dice: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, cuando comenzamos a ver todo esto y a entender un poco más, y vamos nuevamente, la ofrenda de paz no era solo para tener acceso y ser acepto a Dios, sino para tener comunión y ser uno con Él. Veamos el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, estamos viendo que todo está allí. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Vuelvo a leerlo para que lo entiendas. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, mira la gracia maravillosa de Dios, que siendo enemigos Él nos reconcilia a través de Jesucristo, a través de su muerte. Y dice: ahora estando en Cristo, dice, mucho más estando reconciliados ya con Él, seremos salvos por su vida. Ahora, después de la ofrenda por el pecado en su aspecto más positivo, o sea, el pecado por ignorancia o inconsciente, que no interfiere con la comunión viva a través de traer muerte espiritual, a ver si lo explico, ya sea por nuestras propias fallas o por la contaminación, por el contacto mismo que pueda haber. Ahí es cuando nosotros debemos entender que el Señor obra en todo momento en nuestra vida, y la sangre de Jesús obra en todo momento. Alguien dice por ahí: yo no he pecado. No, yo creo que no he pecado. Yo no he hecho ningún pecado. Pero claro, no tenemos la conciencia de haber pecado, pero increíblemente sí hemos pecado. A veces, como dice la mentira, está a flor de labios. A veces nuestro pensamiento, a veces nuestros deseos, nuestras pasiones, algo se enciende en nuestra vida y eso trae pecado. Y alguien dice: pero ¿cómo va a ser tanto? Es que es así, y necesitamos que la sangre de Cristo esté limpiando nuestra vida constantemente. Recordemos que Levíticos 4:5 dice: y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y la traerá al tabernáculo de reunión. De todo esto, hermano querido, lo más importante para tener un testimonio vivo del derrocamiento completo de Satanás en nuestra vida es una aprehensión y apreciación adecuada del Señor Jesucristo en el valor de su sangre. Yo sé que hay gente que, incluso gente evangélica, que dice: no, el Señor Jesús nada más. Pero aquí está la sangre de Jesús. Gracias a ese derramar de sangre, recuerde usted que Pablo escribió
que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. O sea, aquí el punto es, tú puedes pensar, Cristo murió y la Iglesia Católica tiene su crucifijo, ¿no? Su cruz allí, tiene a Cristo crucificado. Pero ¿entienden realmente lo que eso significa? ¿Comprenden realmente lo que significa eso? Porque ellos dicen, no, está en la cruz. Pero ¿por qué está en la cruz? Está en la cruz por nuestros pecados. Él fue a la cruz para pagar por nuestros pecados y limpiarnos de todo pecado. Y fue la sangre derramada la que hizo la propiciación, o sea, el perdón de nuestros pecados. Hay algo que es omnipotente en la muerte del Señor Jesucristo. Mucha gente no reconoce la importante distinción entre su crucifixión y su muerte. Porque una cosa es la crucifixión y otra cosa es la muerte de Jesús allí. La crucifixión es la parte del hombre. El hombre crucificó al Señor de gloria. Pero la muerte fue su parte. Él decidió morir. Eso es importante. Todas las cruces que se han hecho siempre y todos los hombres que alguna vez las hicieron y fabricaron, nunca pudieron haber matado al Señor Jesucristo sin su consentimiento. O sea, recordemos esto. Juan, para que entendamos, Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 habla y él dice, hablando de esta manera, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, resumiendo, el Señor dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Entonces, en la predicación de Cristo crucificado no solo debe ser mencionado lo que meramente hicieron los hombres con él, lo pusieron en la cruz, lo crucificaron. ¿Perfecto? Lo crucificaron, pero no lo mataron. Él decidió entregar su vida y esa es la diferencia. Pero es que por la cruz lo mataron, entiéndame. O sea, cuando hablamos de esto, cuando mencionamos la cruz, entonces hablamos de la crucifixión. No solo debemos mencionar lo que meramente hicieron los hombres con él, sino lo que él, el Señor Jesús, permitió que los hombres hicieran y lo que él hizo a través de lo que ellos hicieron. O sea, él fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Déjame cerrar este mensaje y si lo puedo hacer. La muerte de Cristo no es un acto del hombre ni tampoco del diablo. La muerte de Cristo no es un acto del hombre ni mucho menos del diablo. Satanás y el hombre trataron de matarlo muchas veces, pero su hora no había llegado. Eso es lo que dice la Escritura. Él estableció la hora en que todo se iba a realizar. Él estableció el tiempo. Los principales sacerdotes dijeron, no en el día de fiesta. ¿Recuerda usted eso? Mateo 26:5. No en el día de fiesta, o sea, no hay que hacerlo en ese día. Pero Jesús la tomó de sus manos y de las manos de Judas y él la precipitó y en el día en que estuvieron en el aposento alto, él fijó la fecha. Sabiendo que Judas estaba bajo autoridad, le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan 13:27 le habla allí. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, cuando Jesús entregó su vida para luego tomarla, lo infinito estaba involucrado en este acto deliberado. Todo esto tenía que ver con su soberanía universal y absoluta. Vemos el pecado como el principio y la vieja creación como la esfera, Satanás como el gobernador en este reino, la muerte como la consecuencia y el juicio como el inevitable prospecto y realidad. Todos están involucrados en la muerte de Cristo. Todo lo mencionado fue tratado y ese régimen llegó a su fin en su muerte. Todo eso murió allí. El asunto en su totalidad está centrado en la persona de Cristo.
Él tuvo que ser capaz de actuar tanto como representante del hombre rechazado por Dios a causa del pecado, porque estaba en la cruz por mí, estaba en la cruz por ti, rechazado totalmente por Dios, y Él ocupó nuestro lugar. Y como representante de recibir todo el juicio de Dios sobre el hombre por el pecado. Sin embargo, al mismo tiempo, debido a que el pecado no es algo inherente a Él, no es que estuviera en Él, porque Él es totalmente sin pecado, la muerte y el infierno no pudieron detenerlo. Nunca hubo una persona como el Señor Jesús, Hijo del hombre, Hijo de Dios. El derramamiento de su sangre fue, por un lado, su sometimiento voluntario a la ira y a la destrucción por parte de Dios como hombre, para el hombre. Por otro lado, el derramamiento de su sangre fue para decir a la muerte, al infierno y a la tumba que serían vencidos. Hay una frase que podríamos decir, o varias frases. Quizás Jesús dijo allí en la cruz: yo te concedo todos tus reclamos en el lado del postrer Adán, y cumplo con todos tus reclamos al ser hecho maldición por el pecado. Pero hay otro lado en mí en el que no tienes poder, porque no tienes cabida en mí. Recuerde que los discípulos le dicen en una oportunidad al Señor Jesús: allí viene Satanás, y Él dice: Él no tiene nada de Él en mí. Por tanto, como con Amán, la horca que había preparado para Mardoqueo se transformó para su fin, o sea, fue ahorcado allí. Por lo tanto, Satanás, lo que planificó para destruir a Jesús, eso mismo provocó su derrota. ¿Qué hizo Jesús? Lo despojó de todo su dominio y le quitó todo el botín. El botín somos nosotros. Jesús venció a Satanás en la cruz y nos dio la victoria, porque dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Satanás seguirá buscando de una u otra manera y tratando de dañar nuestra vida y de que nosotros seamos corrompidos por el pecado. Pero la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Y no es un acto, sino es constante, continuamente. Su sangre está limpiándonos todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios lo enseña. Imagínate, han pasado más de 2000 años y esa sangre preciosa sigue limpiando a cada pecador que viene a Él. Cuanto más a ti y a mí que estamos en Él. Si Él limpia al más vil pecador, y que nosotros también lo fuimos, ¿quién imaginaría que nosotros seríamos perdonados, limpiados, lavados por su sangre cuando había maldad en nuestra vida? Pero Jesús lo hizo. Nos recibió, abrió sus brazos y nos entregó la salvación. Ahora tú y yo somos hijos de Dios e increíblemente limpios en su sangre. Y esa sangre continuamente está limpiándonos. Continuamente. Por eso debemos entender entonces lo maravilloso de su sangre, lo extraordinario de su sangre, la todopoderosa sangre de Cristo. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia en esta hora y en este momento, Señor, rogándote que tu Espíritu Santo, que tu gracia divina, que tu poder maravilloso, Señor, pueda provocar en el corazón y vida de tus hijos y de tus hijas que han oído esta palabra un despertar
Que quizás, Señor, en esta hora pueda abrirse, Señor, sus mentes y corazones para entender lo importante de tu sangre preciosa. Gracias por salvarnos. Gracias por limpiarnos de todo pecado. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. En el nombre de Jesús agradecemos tu gran bondad. Fortalece la vida de tus hijos y de tus hijas y trae bendición sobre ellos para tu gloria. Amén y amén, Señor.